Moderador. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los participantes. Pues vamos a continuar con este calendario de audiencias, en donde vamos de una vez a poner claras las reglas del juego. Vamos a tener por una parte a la autoridad investigadora como quien va a aperturar con su exposición de motivos su caso, y después vamos a tener a la defensa. Entonces les explico la dinámica. La autoridad investigadora va a tener 20 minutos para exponer su pretensión, su exposición del caso. Después le vamos a dar 20 minutos a la defensa para que de igual manera conteste la demanda, haga las observaciones, manifieste lo que a su derecho convenga. Y posterior a esos 40 minutos, vamos a dar 5 minutos únicamente, empezando por la autoridad investigadora, para que pueda exponer o hacer valer su derecho de réplica o desahogar la vista. Y posteriormente a esos 10 minutos en total, iniciaremos una vez más con la autoridad investigadora para que concluya o haga valer sus alegatos una vez que ya concluyó la fase expositiva. Y también por último vamos a tener a la defensa, quien también hará valer su derecho de ejercer sus conclusiones o sus alegatos. Así que nada más les recuerdo que esta sesión, esta audiencia va a ser video grabada con fines académicos exclusivamente, y les pido de favor que puedan ustedes compartirse entre los miembros del equipo su exposición en la manera que ustedes quieran. Simplemente vamos a respetar los tiempos para que sea justo la participación de cada uno de los bandos. Y por favor vamos a comenzar con la autoridad investigadora. Les pido por favor que me digan su nombre antes de que hagan uso de la voz para yo poderlo registrar en mis anotaciones, y una vez que tengan abierta su presentación y que todos la podamos ver, me dicen su nombre y comenzamos. Así que adelante, autoridad investigadora. Buenas noches, honorables jueces, honorable moderador, honorable defensa. Mi nombre es Jaime Sánchez y a continuación, en representación de la autoridad investigadora, expondré el caso en el que se acusa a Yajagás de prácticas monopólicas relativas que se encuentra dentro del expediente DEN 002-2020. Los hechos, para entender los hechos se tiene que comprender qué fue la reforma energética del 2015. ¿Qué ocurrió en la reforma energética? Bueno, se reforma la Constitución para permitir la inversión extranjera en materia de hidrocarburos. Además, se eliminan restricciones para la importación y comercialización de nuevos mayoristas en el mercado de Yajalón. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, la existencia de un mercado competido de mayoreo de gasolina que se caracterizara además por la libre importación, por la libre comercialización, así como por un abastecimiento eficiente que tuviera como consecuencia la existencia de seguridad energética. ¿Cuáles fueron las consecuencias en el mercado de la reforma energética de 2015? Bueno, que entró al mercado de Yajalón Norte de la importación y comercialización de combustibles Petrol International y Ara Petrol Company. Ahora, los hechos de este caso. Bueno, los hechos inician porque el 12 de octubre de 2015 se celebra un convenio modificatorio y de reexpresión de contrato entre Gasolineras Millán y Yajagás, en el que se pacta que es un contrato de franquicia en el que Gasolineras Millán es el franquiciatario, Yajagás el franquiciante, Yajagás además proveedor exclusivo, y se pactan, además de esta, una cláusula importante que debe resaltarse, que es que este contrato tiene una vigencia de 8 años, que además está sujeto a una renovación automática por parte de Yajagás si éste considera que los franquiciatarios, que Millán, cumplió con todas las obligaciones. Además, no se establecen cláusulas de salida. Ahora, en 2015 entra en vigor la nueva Ley Federal de Competencia Económica, en el 2014. Después, en el 2015, entra en vigor la reforma para inversión extranjera en el sector energético, la reforma constitucional de la que les platicaba. En 2016, Yajagás Green, en enero, lanza la política comercial, Yajagás Green,
¿Qué destaca en esta política comercial? Bueno, tienen un modelo de contrato que es similar al del 2012 con los franquiciatarios anteriores. Sin embargo, este modelo de contrato solo es para franquiciatarios independientes, gasolineras independientes posteriores a 2016, y hay cláusulas particulares. Una de ellas, el otorgamiento de descuentos a cambio de exclusividad, como la exclusividad ya existía en el modelo de contrato anterior, pero además dos obligaciones adicionales. Una de ellas es que las estaciones de servicio de los franquiciatarios contarán con una estación de cargado de batería de autos eléctricos e híbridos, así como el adoptar las promociones que impulse Yajagas para fomentar la transición y el uso de energías limpias. Ahora, Millán, Gasolineras Millán, un representante, solicita que se les otorguen estos descuentos, ya que se encuentran en las mismas condiciones equivalentes. Sin embargo, una representante de Yajagas les niega estos descuentos, al alegar que estos solamente eran para los franquiciatarios posteriores a 2016. Finalmente, ¿esto en qué resulta? En que en diciembre de 2019, Gasolineras Millán presente una denuncia ante la Comisión de Competencia de Yajalón, que tiene como resultado que en 2020, en enero, la comisión emite un acuerdo de inicio de investigación por prácticas monopólicas relativas. Ahora, ¿de qué prácticas monopólicas relativas se le acusa a Yajagas? De proveeduría exclusiva conforme al artículo 56, fracción cuarta de la Ley Federal de Competencia Económica vigente, de descuentos conducentes a exclusividad conforme al mismo artículo, pero la fracción octava, y de discriminación de precios conforme al mismo artículo, pero la fracción décima. Ahora bien, ¿cómo se acredita una práctica monopólica relativa? Bueno, el artículo 54 de la Ley Federal de Competencia Económica establece 3 requisitos. El primero de ellos, que se materialice una de las conductas del artículo 56 por parte del agente económico que está siendo investigado. Segundo, poder sustanciar en el mercado relevante por parte de ese agente económico. Y el tercero, que la conducta del agente económico investigado tenga como objeto o como efecto desplazar indebidamente a otros competidores. Bueno, buenas noches. Primeramente, mi nombre es Leonardo Barajas y a continuación vamos a exponer el tema del mercado relevante para el caso de Yajagas. El mercado relevante es importante definirlo, ya que este nos permitirá conocer y analizar el poder de mercado y sus efectos. El mercado relevante también nos establece los límites los cuales esos efectos, los cuales el poder del mercado es ejercido. Ahora, de acuerdo al artículo 58 de la Ley Federal de Competencia Económica, para que se pueda considerar mercado relevante se debe cumplir al menos estos criterios. La posibilidad de sustituir el bien y o el servicio, los costos de distribución del mismo, los costos y probabilidades de los usuarios para acudir a otros mercados y las restricciones normativas, ya sea estatales, locales o federales. Para comenzar vamos a analizar una parte importante que es clave para definir el mercado relevante en el caso de Yajagas, el cual son los productos sustituibles. Jaime, gracias. En este caso, vamos a analizar la sustituibilidad de los productos por dos partes, tanto por la demanda, que viene representada por los minoristas, el mercado minorista que viene para el consumidor final, y la oferta, que viene representada por el mercado mayorista. Como se ve en la tabla, la gasolina de alto y bajo octanaje son sustituibles en ambos lados. Por el lado del minorista, que es para el consumidor final, pues sustituible, ya que los motores aceptan o es fácil sustituir el alto por el bajo octanaje o viceversa en caso de un aumento de precios. Y por el otro lado, para el proveedor, el franquiciante, en este caso Yajagas, en este ejemplo, se pueda sustituir ya sea la importación de un bien por el otro. Continuando con el diésel, pues no se ve que no es claro o no se puede sustituir por lado de la demanda, ya que el diésel, pues al consumidor final no puede sustituir no puede consumir diésel si el producto base, que es gasolina de alto o bajo octanaje, sube de precio, pues no puede consumir diésel por la misma naturaleza de los motores. Sin embargo, para la parte de la oferta que viene siendo el mercado mayorista, sí se puede tomar en cuenta como un sustituible por lado de la oferta, ya que mantiene una estructura de costos similar a los demás gasolinas ya mencionadas.
Y un caso específico es el etanol 85, el cual no es sustituible para ninguna de las dos partes, tanto ni la demanda para la oferta, ya que por sus mismas condiciones no se puede sustituir por la gasolina de alto o bajo octanaje. En la mayoría de los casos, sí, por el lado de la oferta tampoco, porque representa una estructura de costos diferentes, ya que trae consigo diferentes costos de importación y un costo social mucho más alto por temas de contaminación. Ahora, ya que se estableció qué productos entran en el mercado relevante, vamos ahora a platicar un poco sobre el área geográfica, que para nuestro caso, en el mercado relevante se refiere a la región norte de Yajalón. Es importante mencionar que la región norte y la región sur están solamente conectadas por un solo ducto que podría transportar que puede transportar el producto de una región. Sin embargo, este no tiene la capacidad suficiente para considerarse como dentro del mercado relevante de la región sur, ya que, pues, como no cuenta con la capacidad suficiente de que los consumidores ejerzan una sustitución en el otro mercado, pues no se toma en cuenta. Entonces, el mercado relevante se queda definido como combustibles, gasolina de alto, bajo octanaje y diésel, en la importación y distribución al mayoreo, en la región norte de Yajalón. A continuación, vamos a hablar del poder sustancial de mercado. De acuerdo al artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica, para poder determinar si una empresa tiene poder sustancial de mercado, se debe cumplir al menos, se deben tomar en cuenta estos lineamientos, sin embargo, no es necesario que se cumplan todos. La primera, participación de mercado y la posibilidad de fijar precios. Las barreras de entrada hacia el mercado, la existencia de los competidores y su poder de mercado, y la accesibilidad de agentes económicos y competidores a fuentes de insumo. En este caso, primeramente quizás hacer una mención sobre las barreras de entrada, las cuales se representan que son alta inversión inicial debido a la infraestructura y a la inversión necesaria para empezar en estos mercados, que a su vez se conllevan a un costo hundido, ya que si el mismo mayorista, si el mismo franquiciante quisiera salirse del mercado, pues bueno, digamos, la inversión ya fue hecha. Por otro lado, también las regulaciones tanto de la Comisión Reguladora de Energía como la Secretaría de Energía, la cual tiene lineamientos específicos que las empresas deben cumplir para que se puedan sumar al mercado en este caso. A continuación vamos a ver un poco la correlación de la variabilidad de los precios, tomando en cuenta el precio de referencia internacional contra el precio de mayoreo. Vemos que antes de la reforma, pues el precio, tanto en la región norte como en el sur, la relación que tenía en la variabilidad era la misma y era una correlación bastante elevada. Sin embargo, después de la reforma, vemos que la correlación, en este caso en el sur, sigue más o menos el mismo patrón, con una correlación prácticamente elevada, pero en el norte disminuye. Esto, se esperaría que en un ambiente de competencia el precio del mayoreo se mueva o tenga una variabilidad parecida al precio de referencia internacional, el cual en la región norte de Yajalón no se está dando. En la siguiente, por favor. Y bueno, a continuación vamos a hablar sobre el poder sustancial, sobre la participación de mercado, que es una medida para poder determinar el poder sustancial. Vamos a utilizar el índice de Herfindahl, el HHI, y como podemos ver, antes y después de la implementación de los descuentos de Yajagas. En este caso, el índice aumenta después de los descuentos, lo que lleva a lo que supone que es un aumento en la concentración del mercado, lo cual pues también se va de la mano con que al último periodo que se tuvo el registro, que fue julio de 2008, la participación de mercado de Yajagas fue de 85%, dejando muy por debajo la participación de los demás competidores. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es David Valdés. Ahora, sabiendo que Yajagas tiene poder sustancial de mercado, podemos afirmar que con lo mencionado anteriormente, la autoridad investigadora conecta ciertos puntos que indica que Yajagas está realizando prácticas monopólicas relativas. Las conductas que realiza Yajagas conforme al artículo 56 son las siguientes: proveeduría exclusiva conforme a la fracción cuarta, descuentos conducentes a exclusividad conforme a la fracción octava, y discriminación de precios conforme indica la fracción décima. Si bien, como mi compañero ya lo comentó en la introducción de los hechos, existe un contrato de exclusividad conocido como modelo de contrato Yajagas Green. Agrego que en la 9ª cláusula de esta, la duración de contrato es excesivamente prolongada e ilícita, puesto que crea un efecto de encadenamiento a estaciones de servicio por 8 años,
Además, existe una ausencia de mecanismo de salida para el franquiciatario, puesto que también se renueva automáticamente. En esta misma filmina anexó 2 expedientes que la comisión solucionó castigando este tipo de prácticas. La siguiente, por favor. Con respecto a los descuentos conducentes, existen descuentos conducentes a exclusividades, es decir, de lealtad de forma retroactiva. ¿Por qué? Porque esos descuentos que se aplican sobre lo consumido anterior se ofrecen con la condición de que Yajagás sea el proveedor exclusivo. La diferencia entre un descuento por volumen entre un descuento por volumen y un descuento por exclusividad y lealtad es que el descuento por volumen se otorga cuando el minorista alcanza un cierto umbral, mientras que el descuento por lealtad, a cambio de cierto umbral, se le otorga una exclusividad. Estas prácticas crean un efecto succionador donde dejan una baja demanda residual, negando que su competencia escale a su escala mínima eficiente para competir. Joshua D. Wright, comisionado de la Federal Trade Commission, considera que estos descuentos deben evaluarse bajo una regla de la razón. Esta utilizándose para evaluar las conductas de exclusividad en proveeduría. Igualmente, comenta que a largo plazo creará ineficiencia y mayores precios en la gasolina, afectando a los consumidores y el bienestar social. Asimismo, tribunales de la Unión Europea han analizado estas prácticas como altamente graves, pues además de sus efectos, igualmente se deben de castigar sus formas. Estamos de acuerdo que estas conductas sean evaluadas con respecto a sus efectos y no en sus formas, aunque igual hay que recordar que estamos en una competencia que no es perfecta. Aquí podemos observar el anexo B, donde se ofrecen descuentos del 30% por una compra de más de 1.440 millones de litros. Ahora, ¿cómo se materializa la discriminación de precios? Partimos cuando la discriminación de precios se da cuando en Yajagás pone un precio distinto en los franquiciatarios en situaciones equivalentes. En este caso, los franquiciatarios anteriores al 2016 no se les ofrece un descuento, mientras que los franquiciatarios posteriores al 2016 sí se les ofrece. Ambos, repito, en situaciones equivalentes. ¿Y por qué en situaciones equivalentes? Ambos franquiciatarios de Yajagás, anteriores y posteriores al 2016, son franquiciatarios. En ambos casos, el proveedor exclusivo es Yajagás. En ambos casos, la marca de estación de servicios es Yajagás y además, solamente hay 2 obligaciones adicionales en la diferencia del contrato, que son mínimas, puesto que es lógico que cuando Millán y los demás franquiciatarios solicitan el descuento, están dispuestos a cumplir con estas 2 obligaciones. Aquí mismo también podemos notar en la filmina cuando la licenciada Maribel Flores Rodríguez menciona que se le puede beneficiar a los franquiciatarios ya existentes, puesto que es únicamente para empresas que quieren sumarse como franquiciatarios nuevos. Repito, aquí están en situaciones equivalentes. Siguiente, por favor. ¿Qué se le solicita al Pleno de la Comisión? Como consecuencia de haber incurrido en prácticas monopólicas relativas, de acuerdo con el artículo 127, quinta fracción de la Ley Federal de Competencia Económica, una multa hasta por el equivalente al 8% de los ingresos del agente económico por haber incurrido en una práctica monopólica relativa. Además, la Comisión de Competencia de Yajalón, conforme a la fracción 1 del mismo artículo, deberá ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración ilícita de la que se trate. Siguiente, por favor. Ahora, cierro con que si en realidad se busca un bienestar para el consumidor, ¿por qué los precios del bien inelástico han ido en aumento? Si de verdad quisieran llegar a un equilibrio en el precio, ¿por qué no ayudan a los franquiciatarios con los descuentos? O a los franquiciatarios ya existentes con descuentos para transitar al modelo Yajagás Green. Gracias. Gracias, David. ¿Es todo? ¿Alguien más? Les quedan todavía un par de minutos por si quieren hacer uso de ellos. Bueno, yo solamente quisiera agregar, mi nombre es Jaime Sánchez, ya lo había mencionado, que como establecíamos en una de las diapositivas de la presentación,
cuando se le hace la solicitud a la licenciada Maribel Flores Rodríguez para que se le otorguen los descuentos también a Gasolineras Millán, ella les aclara que ha visto con el director el tema de modificarles los términos y condiciones. Términos y condiciones incluyen las obligaciones para que puedan beneficiarse del nuevo modelo de descuentos. Sin embargo, que únicamente serían ofrecidos a empresas que quieran sumarse como franquiciatarios nuevos. Así es como quisiéramos cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora va a ser el turno de la defensa y siguiendo los pasos del proceso, seguimos en la fase expositiva donde las partes exponen pues tanto su pretensión como sus excepciones y defensas. En cuanto estén listos, vamos a borrar el cronómetro, lo ponemos en 0 una vez más. Me indican su nombre, por favor, antes de que empiecen con su exposición. Y el tiempo empieza a correr a partir de que ya podamos ver su presentación en pantalla. Me dicen su nombre y comenzamos. Adelante, por favor, defensa. Perfecto. Estimado Pleno de la Comisión de Competencia de Yajalón y público presente, en esta ocasión mis colegas Berenice Rojas, Axel Ruiz, Diego Munares y Jair Flores, junto a mi persona, Militza Najarro, venimos a ejercer la defensa de nuestra representada, Consorcio Gasolinero Yajagas, en adelante Yajagas, bajo el marco de este procedimiento seguido en forma de juicio. Señores comisionados, este caso se trata de cómo se pretende sancionar a una empresa eficiente que gracias a un innovador modelo de franquicias tomó el rol protagónico en el importante proceso de transición energética que atraviesa el país de Yajalón. Estamos pasando de las tradicionales gasolineras al futuro, por lo que sancionar ahora a Yajagas truncaría el desarrollo de nuestro país, Yajalón, que apunta a ser uno de los referentes internacionales en la utilización de energías limpias. Pero para una mejor comprensión es importante reconocer el contexto del caso, que se desarrolla en Yajalón, país conformado por 2 regiones donde hasta el 2014 los eslabones finales de la cadena de distribución de gasolina tenían la siguiente conformación. A nivel de la comercialización mayorista, solo se encontraban tanto Yajagas para el norte como Petrosur para el sur, esto por disposiciones estatales. En el siguiente eslabón se encontraba el expendio al público, donde estaban las estaciones de servicio, así como las gasolineras, que hasta ese año solo podían operar o como propias de las mayoristas o como franquiciatarias, así como sucedía con Gasolineras Millán, estación de servicio con la que manteníamos relaciones comerciales. Empresa. Por último, y más importante, se encontraban los consumidores finales, que hasta ese momento solo eran los conductores de vehículos de motor de combustión interna que utilizaban gasolinas de alto o bajo octanaje, así como diésel. Es a partir del 2015 que gracias a una reforma constitucional se liberaliza este sector y permite el acceso de 2 nuevos competidores, Petrol International y Araf Petrol. A su vez se permite que las gasolineras que hasta ese momento funcionaban como franquiciatarias se pudieran liberar de estos contratos e interactúen como agentes libres e independientes. Con estas condiciones, este nuevo mercado, nuestra representada lanza su marca Yajagas Green, modelo de franquicia que promueve la utilización de energía eléctrica mediante la obligación de implementar módulos de puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos. Esto quiere decir que los consumidores finales ya no solo serían los tradicionales conductores, sino también los conductores de estos vehículos. Sin embargo, el 2019, Millán denuncia a Yajagas ante la autoridad investigadora. Esto por no acceder al sistema de descuentos en gasolina que la colocarían en una mejor posición frente a otras gasolineras que sí apostarían por ser parte de la evolución energética, a pesar de los altos costos de inversión que esto implicaría.
En atención a este contexto, es que solicitamos a este honorable pleno que desestime las imputaciones formuladas respecto a la fracción cuarta, octava y décima del artículo 56 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Esto porque más allá de que no se haya justificado plenamente la vulneración a la libre competencia, la conducta de Yajagas genera importantes eficiencias. Esto en virtud del artículo 55 de dicho cuerpo normativo. A continuación, nuestros fundamentos serán presentados bajo la siguiente estructura. Primero, realizaremos un análisis económico. Segundo, pasaremos a desvirtuar las conductas imputadas por la autoridad para finalmente presentarles todas las eficiencias generadas con nuestro accionar, así como los beneficios potenciales. A continuación, le doy el pase a mi compañero Beremis Rojas para que desarrolle el primer punto. Muchas gracias. Como primer punto del análisis económico, se estaría revisando cuál es la lógica económica que hay tras los contratos de Yajagas. Tomemos en cuenta que la franquicia tradicional tenía el mismo nombre, Yajagas, y que ésta operaba a través de unos costos tradicionales de infraestructura de operación, debido a que solo debía instalar dispensadores de combustible, una tecnología que nació el siglo pasado y que en realidad no ha sufrido tantos cambios a la actualidad. A su vez, esto se veía acompañado de costos tradicionales de adquisición de gasolina al mayoreo. Por otro lado, la nueva franquicia Yajagas Green enfrenta altos costos de infraestructura de operación, debido a que no solo tiene la obligación de instalar dispensadores de combustible, sino que también tecnología de punta, la cual es llamada electrolinera. No podemos comparar esta tecnología que está en constante cambio en los últimos años a la tecnología que tienen que instalar las tradicionales. Entonces, ¿cómo hacer interesante esta franquicia? Pues a través de unos incentivos. Estos incentivos vienen a ser los menores costos de adquisición de gasolina al mayoreo. De esta manera, lo que se logra es equiparar los principales costos que enfrentan las franquicias tradicionales como las franquiciatarias de Yajagas Green. Asimismo, si es que se habla de posición de dominio, tenemos que referirnos al mercado relevante, el cual en un primer momento, tomando en cuenta la dimensión producto, vendría a ser la venta de combustible al mayoreo, ejercicio que es aplicado por las empresas que ya han sido mencionadas con los porcentajes de mercado que se ven en pantalla. Por otro lado, se encuentra la dimensión geográfica, tomando en cuenta que viene a ser el país de Yajalón, es decir, su región norte como su región sur. El motivo es que desde el año 2015, los importadores, si bien ganaron la liberalización, también ganaron nuevos derechos. Estos nuevos derechos consistían en el libre acceso a la red de ductos interna de Yajalón, pese a que ya pertenecían a Petrosur y Yajagas. Asimismo, tenían libre acceso a las redes de importación. Y no solo eso, sino que también podían construir su propia infraestructura. Y todo ello en la región norte como en la región sur. Prueba de esto es que Petrol International y Arab Petrol tienen presencia en ambas regiones. Por otro lado, para complementar la idea, no es posible una fijación de precios. La fórmula de precio de venta al mayoreo, como se puede ver en la pantalla, es una función directa del precio de referencia internacional. Y tomemos en cuenta que este precio en realidad lo que hace es simular la naturaleza competitiva de otro país o mercado de referencia llevado a la realidad de Yajalón. Es decir, no puede culpársele a una empresa en particular por la conducta que están teniendo estos precios. Se trata de cómo está funcionando el mercado en realidad. Asimismo, el caso se puede resumir también como una eficiencia de una empresa Maverick. Según Máximo Mota, un comprador solo aceptaría negociar con un vendedor siempre y cuando este sea el más eficiente del mercado. La teoría es llevada a la práctica en Yajalón. Como se puede apreciar, en la región sur hasta el año 2014, la única empresa que estaba en el mercado era Petrosur, pero en el año 2015 entraron estas dos nuevas empresas. ¿Y qué pasó? La clientela se dio cuenta inmediatamente de que estas dos eran más eficientes que la incumbente, de tal manera que la clientela de Petrosur se mudó a las nuevas empresas. Algo similar pasó en la región norte, donde hasta el año 2014 Yajagas era la única empresa,
En el año 2015 entraron las 2 nuevas empresas también a la región y los clientes se dieron cuenta que eran más eficientes, demostrando esta caída en las ventas. Asimismo, pero Yajagas no decidió quedarse de brazos cruzados, tal vez como lo está haciendo Petrosur. Ellos decidieron innovar, ellos decidieron recuperar la confianza de la clientela perdida. ¿Y cómo? A través del rebranding de la marca, a través del lanzamiento de Yajagas Green. De esta manera, Yajagas se ha convertido en la empresa más eficiente del mercado. De esta manera, le cedo la palabra a mi compañero Axel Ruiz. Muchas gracias, Beremis. Estimado Pleno, estimados miembros, muy buenas noches. En esta parte del alegato voy a tratar de enumerar cuáles son las conductas que la autoridad investigadora ha tratado de argumentar en contra de Yajagas. Primero, la autoridad ha indicado que las cláusulas de exclusividad que se encuentran en los contratos de Yajagas generan un cierre de mercado y una atadura para los gasolineros. En un segundo momento, lo que ha alegado la autoridad es que los descuentos que se encuentra ofreciendo Yajagas dentro de la estructura de la marca Yajagas Green se hace con el propósito de eliminar la competencia. Y finalmente, la autoridad indica que el hecho de haberle negado el acceso a estos descuentos a favor de la familia Millán constituye un acto discriminatorio. De manera, en los siguientes minutos me encargaré de desvirtuar cada una de estas conductas. Respecto a la primera, debemos ser enfáticos y el hecho es que en las exclusividades que vamos a presenciar no se genera un cierre de mercado. Debemos recordar la premisa de que cualquier cláusula de exclusividad se encuentra en el marco de la legalidad, que si bien excepcionalmente esta va a poder vulnerar la libre competencia, observaremos en estos contratos que ello no se lleva a cabo. En primer lugar, pues si bien se cuenta con un plazo que es de 8 años y no es tan corto como la autoridad así lo quisiera, ello se ve justificado por el traspaso del know-how, que es una característica propia de un esquema de franquicias. Segundo, hablamos también de qué tan sencillo es liberar la relación contractual. Al respecto, en el contrato se observa que no hay una penalidad o una sanción para que el gasolinero se despida de Yajagas y comience a contratar con la competencia. Tercero, la autoridad considera que la renovación automática es una suerte de potestad que tiene Yajagas para generar una suerte de perpetuidad en el contrato y de este modo se genere una atadura para el gasolinero. Sin embargo, debemos ver más allá de la figura. Como cualquier cláusula, esto ha sido sujeto a la voluntad de las partes. Y es que la voluntad de las partes han asumido esta solución económica para de este modo evitar incurrir en costos de renegociación innecesarios. Ello, pues, debemos prestar atención a lo siguiente. Cuando el contrato llega al límite de tiempo, Yajagas se encontrará suministrando el producto. En ese sentido, si es que observa en el gasolinero que hay una voluntad para continuar el contrato y ello no es una voluntad declarada, sino simplemente una conducta implícita, entonces vemos que el gasolinero cuenta con este ánimo de la continuidad del contrato. De este modo, estas cláusulas son las que generan una garantía para que se cuente con la eficiencia de este negocio lícito. Ahora, respecto de la segunda conducta debemos ser enfáticos también, y el hecho es que los descuentos no son para eliminar la competencia, sino son para alinear los incentivos con los gasolineros. Estimados miembros del Pleno, en Yajalón estamos ante una transición energética, y Yajagas conoce ello y sabe que no todo gasolinero estará dispuesto a incurrir en el costo de instalación de una electrolinera, pues es sumamente alto. Conociendo esto, es que Yajagas genera esta estructura de descuentos para que en el plazo de 2 o 4 años la gasolinera pueda recuperar su inversión. Ahora, el hecho de que el descuento se sujete al volumen de consumo, según la jurisprudencia de la Comunidad Europea, se constituye como un esquema lícito. Ahora, finalmente, pero no menos importante, la autoridad trabaja bajo la premisa de que
ha habido una discriminación en perjuicio de Millán por el hecho de haberle negado únicamente los descuentos de la marca Yajagas Green. Ello considerando que Yajagas Green y Yajagas tradicional son un mismo producto, son una misma prestación. Pero en esta parte del alegato cabe preguntarnos, ¿realmente son lo mismo? Y lo cierto es que no. Yajagas Green se constituye e implica para los gasolineros una mayor inversión, un mayor esfuerzo para permanecer en el mercado y una mayor cantidad de obligaciones, lo cual se traduce contractualmente en contar con una estación de cargado eléctrico como mínimo, con el hecho de promover las energías limpias y sujetarse a este esquema de descuento por consumo. Es el paquete lo que genera este nuevo producto Yajagas Green, diferenciándolo así de Yajagas tradicional. En ese sentido, si algún gasolinero considera atractivo contratar con Yajagas, deberá elegir el producto A o el producto B, más no elementos de estos productos. Habiendo indicado esto, miembros del Pleno, hemos demostrado que ninguna de las conductas imputadas por la autoridad se encuentran presentes en este caso. Doy las gracias y le doy el pase de la palabra a mi compañero Yair Flores. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. A continuación y continuando con la exposición, hablemos de las eficiencias generadas y potenciales que ha traído este rebranding de la marca Yajagas. En primer lugar, hay una introducción de bienes y servicios nuevos. No podemos negar que Yajagas ha traído a Yajalón el boom de las electrolineras. Tal ha sido el caso que en tan solo 2 años ha logrado convertirse en el 6º país con mayor cantidad de cargadores rápidos de acceso público. Si sacamos a China para poder visualizar qué tan lejos estamos de los otros países potencia, vemos que estamos muy cerca de Reino Unido y Alemania, superando incluso a países como Francia y Noruega. Vemos entonces que Yajagas es una empresa precursora en esta idea innovadora. Idea de solicitar la instalación de una electrolinera en las estaciones de servicio de venta de combustibles. Idea que se ha adelantado a otros países, como veremos más adelante en la experiencia internacional. En el primer caso, caso de España, ya existe un proyecto de ley donde están solicitando que se instale al menos una infraestructura de recarga eléctrica de suministro de combustible y carburantes de vehículo, es decir, el mismo caso que está sucediendo en el país de Yajalón, que a su vez la empresa Yajagas está incentivando con un esquema de descuento. Ahora, otro caso que también corresponde a experiencia internacional es el tema de Alemania, donde una noticia en Reuters menciona que ya está exigiendo que las estaciones de servicio proporcionen carga a los vehículos eléctricos. Similarmente, el caso de Estados Unidos, ya hay empresas que se están dedicando al 100% al rubro de carga eléctrica, como es el caso de RS Automotive, adelantándose entonces a la curva que ha ido viniendo. Podemos decir entonces que la idea que ha planteado la empresa Yajagas no escapa de las tendencias internacionales que podemos ver en la actualidad. Ahora, un siguiente punto que quiero resaltar es cuáles han sido los beneficios al consumidor final, en qué se ha beneficiado. En primer lugar, con la instalación de más de 2.000 electrolineras a lo largo de Yajalón, hay una menor ansiedad de rango. Este es el miedo a que un conductor se quede varado en medio de la pista sin poder cargar su vehículo. A su vez, hay una oportunidad de negocio en Yajalón Sur. Tenemos que tener en cuenta que en esta región hay una elasticidad precio-demanda mucho mayor que la que ocurre en el norte, mientras que el ingreso por habitante en la región sur también suele ser más alto, equiparable incluso al de Texas. Condiciones que resultan este mercado atractivo para que la empresa Yajagas pueda incursionar más adelante. Y un tercer punto, el gasto en recarga eléctrica es menor que en combustible, es decir, un consumidor que consuma un vehículo de carga eléctrica tiende a gastar menos que un consumidor de un vehículo de combustión interna. Se tienen datos del caso de México que llega a ser 3 veces menor y el caso de España que llega a ser incluso hasta 4 o 5 veces menor para un consumo de combustible de cada 100 kilómetros. Pero ahora, ¿y qué hay del consumidor intermedio? Es decir, las estaciones de servicio. ¿Cómo se benefician ellos? Pues, en primer lugar, se prescinde de un tercero que recargue el vehículo. Dado que esta tecnología de punta es más segura y fácil e intuitiva de usar, este usuario, el propio conductor, es quien puede recargar su vehículo. A su vez, que mientras espera que este proceso concluya, puede consumir productos de la propia gasolinera, así como de los alrededores de la misma. Y finalmente, las preferencias y requisitos para las estaciones de servicio son transferibles a las electrolineras. Esto quiere decir que un conductor que sabe cómo funciona una gasolinera tradicional fácilmente se va a poder acoplar a una electrolinera que estamos solicitando se instale. Ahora,
Finalmente, hablemos de cuáles han sido la introducción de avances tecnológicos. En primer lugar, hay una menor dependencia de las importaciones de combustible, dado que todo lo que se consume en Yajalón el combustible que se consume en Yajalón se trae desde afuera. A través de las electrolineras, esta energía se va a poder producir a lo largo del propio país, es decir, dependeríamos menos del factor externo. Y a su vez, se va a prescindir en parte de la infraestructura de transporte interno de combustible, es decir, de la red de ductos, para lo cual, dando cabida a que puedan entrar nuevos agentes, competidores de mercado, para que accedan a esta red de ductos. Y en tercer lugar, estamos trabajando con tecnología de punta, es decir, se van a crear empleos más sofisticados y de mayor valor agregado, tanto para poder instalar como darle mantenimiento a estos tipos de estaciones, tecnología de punta, como ya mencioné. Es por todo lo mencionado y lo demostrado que solicitamos que se desestimen las imputaciones a nuestro cargo, que la autoridad no ha logrado demostrar y que a su vez hemos demostrado nosotros de que ya se están generando eficiencias en el mercado, así como potenciales que van a generarse a lo largo del tiempo. Sin más que añadir, quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que pueda tener el jurado. Tiempo, Muchas Yair. gracias. Muchísimas gracias. Ok, bueno, vamos a continuar con la dinámica. Le vamos a pedir a la autoridad investigadora que continuemos en esta fase expositiva, que es donde se presenta la demanda y la contestación respecto de los hechos y de las pruebas que se tienen. Así que pueden hacer valer su derecho de réplica o el desahogo de la vista. Así que empezamos con la autoridad investigadora. Tienen 5 minutos nada más, por favor, y quien ustedes elijan para poder hacer este derecho de réplica es totalmente libre. Así que comenzamos con la autoridad investigadora en este momento. Adelante. Muchas gracias. Comencemos con nuestra réplica entonces. Bueno, ¿qué temas se tienen que tomar en cuenta en la réplica debido a lo que ha expuesto la defensa? El mercado relevante, el poder sustancial de mercado, las prácticas monopólicas relativas y además las supuestas eficiencias. Y es que en cuanto al mercado relevante, ambos, defensa y autoridad investigadora, coincidimos que la dimensión producto es la comercialización e importación de combustibles, del mayoreo de combustibles, y en la dimensión geográfica es donde no coincidimos. ¿Por qué no coincidimos? Porque la defensa ha sugerido que la dimensión geográfica del mercado relevante es Yajalón. Sin embargo, nosotros argumentamos que es Yajalón Norte. ¿Y por qué es Yajalón Norte y por qué no se puede hablar del todo el país como la dimensión geográfica? Porque solo hay un ducto, como lo mencionó mi compañero al analizar el mercado relevante, que interconecta el norte y el sur por medio del cual se puede transportar la gasolina. Además, la capacidad de este ducto es solo del 5% del total de los barriles diarios. Es así como llegamos a la conclusión de que el mercado relevante en su dimensión geográfica es Yajalón Norte. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto en cuanto al poder sustancial de mercado? Que esto incrementa muchísimo las participaciones de Yajagás en este mercado. Además, se tiene que hablar de las barreras de entrada exigente. Más allá de los permisos que se requieren para entrar a este mercado, además se necesita realizar altas inversiones en infraestructura y además de esto, si es que tienen que salir del mercado los mayoristas que realizaron estas inversiones, implicaría costos hundidos. Y bien, como ya lo mencioné, se tiene que tomar en cuenta el poder sustancial de mercado de Yajagás, que solía ser un monopolio legal, para analizar que cuenta con poder sustancial de mercado. Ahora, pasemos a las prácticas monopólicas relativas. Como hemos establecido, son proveeduría exclusiva, descuentos conducentes a exclusividad y discriminación de precios. Y esto se tiene que analizar de manera sistemática. ¿Por qué? Porque en ambos contratos anteriores a 2016 y posteriores a 2016 se establecen cláusulas de proveeduría exclusiva. En los posteriores a 2016, descuentos de lealtad, porque están condicionados a esa exclusividad, y además hay una discriminación de precios porque no se le otorgan estos descuentos a los franquiciatarios anteriores a 2016. Cabe recalcar que esto es pese a que los franquiciatarios estuvieron dispuestos a adquirir y a contratar bajo estos nuevos términos y condiciones, incluyendo las nuevas obligaciones. Ahora bien, si el motivo de estas conductas fue alinear incentivos, pues es cuestionable que se haya buscado en realidad alinear incentivos si no se le permitió a los franquiciatarios anteriores tener estos descuentos. ¿Por qué? Porque ya tenían a esos franquiciatarios atados. ¿En qué medida atados? Porque había una cláusula de vigencia de 8 años
de renovación automática, además, a juicio de Yajagás, si los franquiciatarios cumplían con todas sus obligaciones. Como ya ha establecido la COFECE, estos contratos de vigencia larga y de exclusividad tienen que ser cuestionados y además tienen probables efectos anticompetitivos. ¿Por qué? Porque dejan una demanda residual tan pequeña, pero tan pequeña que no les permiten a los competidores alcanzar una escala eficiente y los terminan desplazando. Además, se alegaba por parte de la defensa que este tipo de cláusulas se deben al know-how necesario, pero ya vimos que también la defensa considera que en las estaciones de cargado de batería ni siquiera son necesarios operadores, que el mismo consumidor puede hacer uso de estas estaciones de cargado de batería, por lo que es cuestionable que se necesite transmitir ese know-how. Y además, como ya lo mencioné, esta conducta tiene como consecuencia un desplazamiento indebido en el mercado. Y también es el objeto, pues recordemos, no se le ofrece a los franquiciatarios anteriores a 2016. ¿Por qué? Porque son franquiciatarios que no pueden salir de ese contrato y que están atados. Ahora, hablemos de eficiencia. Bueno, un minuto, Jaime, un minuto nada más. Muchas gracias. En cuanto a eficiencia, se habla de las eficiencias que se ganarían de transicionar a energías limpias. Sin embargo, cabe recalcar que también Yajagás ha introducido el etanol 85, gasolina con un alto contenido de etanol, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que tiene efectos ambientales dañinos por el ozono que genera cuando se evapora. Es por esto que como autoridad investigadora consideramos que después de haber considerado el mercado relevante, el poder sustancial del mercado y las prácticas monopólicas relativas y la ausencia de eficiencias que además tiene que probar la defensa, lo que ocurrió en este caso tiene que ser sancionado. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues en este momento le damos la palabra a la defensa para que de igual manera durante los siguientes 5 minutos haga valer su derecho de réplica o el desahogo de la vista respecto de la demanda y la contestación. Así que en el momento que empiece a exponer la persona encargada de esta etapa, empezamos a contar los 5 minutos a los que tienen derecho. Así que adelante. Perfecto. Muchas gracias, estimado Pleno de la Comisión. En principio, es necesario señalar que los franquiciatarios no están atados al contrato que tienen con la franquiciante Yajagás, porque no existen penalidades para que se puedan liberar de este contrato. Y respecto a la cláusula de renovación, es importante recalcar que bajo el marco de una relación contractual, las dos partes pueden manifestar sus intenciones de seguir o no bajo el marco de un contrato. Es por ello que no están atados a este modelo de franquicia. Respecto al siguiente punto, nos parece importante verificar el tema de la actuación de los correos. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante analizar cuál era la verdadera intención de Millán. Tras el cruce y la comunicación de correos que hubieron, recalca en este correo del 30 de marzo del 2016 que solamente Millán quería hacerse acreedores de los descuentos que están ofreciendo. Y es por ello que les damos respuesta en el siguiente correo. Nuestra representada le da la respuesta justamente haciendo énfasis en que no se le puede otorgar únicamente los descuentos a los franquiciatarios actuales. Como se puede ver del cruce de correos, en ningún momento Millán demuestra o manifiesta la intención de asumir las obligaciones. Nosotros somos quienes hacemos referencia a los términos y condiciones. Y es lógico de que en esta clase de negociación se omita un aspecto tan importante como es la obligación de implementar un punto de recarga, porque este implica un gran costo de inversión, como lo hemos señalado a lo largo de nuestra ponencia, alrededor de $51,000 para instalar un módulo de recarga eléctrica. Esta interpretación sistemática de la intención de Millán se ve reforzada con el parágrafo 6 de su denuncia, en la cual justamente inciden en que ellos
consideran atractivos estos nuevos términos y condiciones solamente en lo concerniente a los citados descuentos y posteriormente hacen una mayor referencia respecto a los descuentos que están contemplados en este modelo de franquicia. Es por ello que nosotros consideramos que Millán no quería sumarse a este proceso de evolución energética, asumiendo todas las obligaciones de lo que se implicaría estar en el modelo de las franquicias de Yajagas Green. Siguiente, por favor. Otro tema a analizar es la cuestión de las barreras. Consideramos, señores comisionados, que en este mercado, tanto las licencias y autorizaciones, así como los lineamientos específicos que puede establecer el organismo regulador, tienen una justificación razonable, y es que estamos hablando de un sector que obedece al interés público. Nosotros no imaginamos a una transportista de combustibles altamente inflamables que no tengan una autorización por parte del Estado en la cual se puedan verificar los estándares mínimos para que se ejerza una actividad de esta índole. Y es importante recalcar que si es que fuese un mercado que tuviera barreras de acceso o permanencia en ni bien se hubiese liberalizado Yahalón, no hubiesen ingresado rápidamente dos transnacionales, como fueron Petrol y Araf. A continuación le doy el pase a mis compañeros. Muchas gracias, Militza. Continuando entonces con las respuestas de esta dúplica, la autoridad señala durante su exposición y también en su escrito que Araf Petrol y Petrol International, los nuevos entrantes a este mercado, no están en la posibilidad de invertir en infraestructura propia, quedando descartado y dándole toda la autoridad a la empresa Yajagas, lo cual no es del todo cierto, ya que en el dictamen económico, específicamente en la página 14, se menciona que tanto Araf Petrol y Petrol International ingresaron con su infraestructura propia de importación y almacenamiento de gasolinas. Como pueden ver en la lámina presente, estas dos empresas ingresaron con tanto infraestructura de importación e infraestructura de almacenamiento, dado que hay una ley de libre acceso a la red de ductos, y estas empresas pueden ser beneficiarias de esta misma red, es decir, hay una compartición, por lo cual mencionar que hay una barrera en la entrada de una empresa que ya invirtió para poder entrar no queda del todo sustentado. Cedo la palabra a alguno de mis compañeros si quiere agregar algún tema adicional. Gracias. Y complementando la idea de que participación de mercado en realidad no es igual que posición de dominio. Tomemos en cuenta que el índice de Herfindahl simplemente mide lo que vendría a ser el nivel de participación o competitividad, pero se acabó el tiempo de los 5 minutos. Se acabó el tiempo de los 5 minutos. Vamos a pasar a la siguiente fase, que son los alegatos o las conclusiones. Ok, recuerden que ustedes ya tuvieron acceso a la demanda, a su contestación, ya hicieron valer la réplica que tuvieron a su alcance conforme a los hechos que se expusieron, así como a las evidencias que se tienen a su alcance. Así que en estos argumentos lógico-jurídicos de lo que se trata es que ustedes engloben y resuman de una manera muy concreta con argumentos sólidos el por qué debe condenarse o debe absolverse al imputado. Así que vamos a empezar con la autoridad investigadora. Les damos 5 minutos y en el momento que empiecen con su exposición, empezamos a tomar tiempo. Gracias. Su servidora Liliana González voy a explicar los objetivos de la reforma, los cuales son claros: dirigir a la industria de hidrocarburos hacia un rumbo más eficiente, competitivo y confiable. Ahora me gustaría evidenciar las razones por las cuales las estrategias de Yajagas impiden que estos objetivos tengan lugar. En primer lugar, la eficiencia. Si bien el precio de los combustibles depende del precio de referencia internacional, hay que tomar en cuenta también que se ve afectado por el precio de transportación y almacenamiento, el cual podría reducirse si se invirtiera en infraestructura más eficiente como lo son los ductos. Sin embargo, la alta concentración de mercado visto en el índice de Herfindahl inhibe que esta posibilidad pues tenga pie y que empresas internacionales puedan llegar a una escala suficiente para invertir. Se denota así el incumplimiento del primer objetivo, que tengo que remarcar va en línea con los objetivos de libre competencia. En cuanto a la competitividad, en expedientes ya antes mencionados, la comisión determinó que las exclusividades por parte de un agente con poder sustancial, en este caso Yajagas, van a incidir adversamente en el proceso de competencia si se produce el efecto de reducir la demanda residual de los competidores al grado que les impida alcanzar la escala necesaria para
acceder, permanecer o crecer en el mercado. Entonces, lo primero a revisar es la frecuencia y la duración de estos. Observamos una oferta dirigida solo al 25% de la demanda total, que son los franquiciatarios después del 2016, y que va acompañada de exclusividad a favor de Yajagas durante el tiempo que se aplique el descuento. Es por esto que también entran en los descuentos por lealtad. Y por otra parte, al evaluar el dinamismo en el mercado, vemos que los precios han ido a la alza en lugar de reducirse como lo esperaría la reforma energética, que va acorde a la teoría económica en cuanto a competencia. Y dicho esto, ¿no sería sensato creer que la estrategia de descuentos implementada por Yajagas abre la posibilidad de que aumente o que mantenga su poder de mercado aún más? Bueno, ya evaluados estos elementos, vemos que el principal objetivo es que no se puedan igualar estos descuentos, y lo que provoca un claro y deliberado redireccionamiento del descenso en el crecimiento de participaciones que se observaban para Yajagas a principios de 2015 en la llegada de la reforma energética, pero que después del 2016, cuando empiezan los descuentos, pasaron a estar en un estado casi estacionario, y que en el caso muy particular de Petrol International pasara de tener un 17% de crecimiento medio anual hasta tener un decrecimiento de 1.67%, como lo vemos en el gráfico. E incluso vemos que Yajagas comenzó el 2016 con 145 franquiciatarias green y hoy por hoy han desplazado a más de 1.700 de las internacionales. Y finalmente, la variable fundamental en los objetivos de brindar confianza es el incremento en infraestructura, y me refiero a la garantía a los ciudadanos del abastecimiento ante irregularidades entre oferta y demanda. Yajalón Norte solo posee el 11.11% de la capacidad total de la región sur. Esto ocasiona un incumplimiento de las políticas de almacenamiento mínimo de prolíferos. Sin embargo, sin suficiente demanda para las competidoras internacionales, vuelvo a recargar, el incentivo a invertir es casi inexistente y desacredita así el tercer propósito de la reforma. Ahora, dada la realidad descrita, para tener un mercado de hidrocarburos competitivo, eficiente y confiable, es necesario que se incentive la inversión directa extranjera de compañías internacionales a través de la disminución de niveles de concentración de la industria, y así poder alcanzar menores precios de la gasolina para ayudar al consumidor final. Y si lo que Yajagas busca es la transición hacia un mercado eco-friendly, nada le impide dar por terminado el contrato o modificar los términos y condiciones del nuevo contrato a las franquiciadoras previas al 2016, sobre todo si lo que se les interesa, como argumenta la defensa, es transitar hacia un modelo green. De igual manera, me gustaría mencionar que la libertad contractual está sujeta a las reglas de la política de competencia, y la ausencia de cláusulas penales no implica poder incumplir sin tener que pagar los daños y prejuicios por los que sí hay costos de salida. Y se tiene que interpretar de igual manera, de manera sistemática, el hecho de que Millán haya estado dispuesto a adoptar todos los términos y condiciones, y que incluso se ofreció como anexo al modelo de Yajagas Green como parte del contrato. Es todo, gracias. Excelente, muchas gracias, Liliana. Entonces ahora pasamos con la defensa. Igualmente tienen 5 minutos para poder exponer sus conclusiones o sus alegatos. Así que en el momento que empiecen con su exposición, empezamos a tomar tiempo. Ante todo, buenas noches, señores miembros del tribunal. Mi nombre es Diego Munares y a mi cargo estarán las conclusiones de la presente sustentación. A lo largo del debate se ha demostrado que nosotros nos encontramos en una fase de transición, es decir, evolucionando por un lado de combustibles fósiles a energías mucho más limpias. Esta transición a la par trae una reestructuración del mercado, lo cual implica como factor esencial a la innovación en este. No obstante, existen algunas fuerzas que conciben que esta evolución del mercado no se alinea con sus intereses individuales, pretendiendo frenarlas a través de unas acciones como esta. Es bien conocido que uno de los elementos esenciales de la libertad de empresa es la libre competencia. Sin embargo, no se ha demostrado en ningún momento que hemos vulnerado la normativa de libre competencia de Yajalón. Para ello, nosotros hemos dividido en 3 nuestras conclusiones. En primer lugar, no se ha demostrado que nosotros tenemos posición de dominio en el mercado. En segundo lugar,
no se ha demostrado que hemos incurrido en alguna de las conductas típicas de la ley de competencia de Yahalón. Y en tercer lugar, no se ha demostrado que nuestras prácticas son ineficientes o alteran o dañan al mercado. Con respecto a nuestro primer punto, tenemos que señalar que este se divide en tres: en nuestro mercado producto, en nuestro mercado geográfico y en el poder de dominio. Con respecto al mercado producto, ha sido determinado a lo largo de la exposición que este circunda a la venta de combustibles al por mayor. Asimismo, el mercado geográfico, entendido como el área donde concurren los diferentes competidores, es entendido en todo el país de Yahalón. Es así que por otro lado tenemos el poder de dominio. ¿Y cómo podríamos tener poder de dominio si existen otras 3 empresas transnacionales ofreciendo el mismo producto mediante el cual ha sido demandado? Es así que nosotros pasamos a nuestra segunda parte de las conclusiones, en el cual no se ha demostrado la materialización de alguna de las conductas típicas en la ley de competencia de Yahalón. Es así que con respecto a los descuentos por lealtad, nosotros tenemos que decir que estamos de acuerdo con la contraparte al citar al doctor o comisionado Joshua Wright, el cual señala de que para hacer un análisis de estas figuras se tiene que hacer el análisis mediante la razón. Y estas figuras son racionales en vista de que incentivan el uso de energías limpias y asimismo el uso o la publicidad de estas a los diferentes consumidores. Por otro lado, tenemos que hacer alusión a las cláusulas de exclusividad. Y como se ha señalado, este plazo de 8 años es relativo, debido a que en este mismo contrato se encuentra una cláusula la cual permite el traspaso de know-how a otro interesado. Asimismo, esta cláusula de exclusividad, la cual ha sido señalada por la autoridad, no es un acuerdo desnudo que pretenda cerrar el mercado aguas abajo. Por otro lado, tenemos que hacer alusión a la llamada discriminación aludida por la autoridad. Esta discriminación carece de fundamento, debido a que en este caso no estamos enfrente a 2 productos iguales. Es así que por un lado tenemos a la franquicia Yahagas Antigua y por otro lado a la franquicia Yaha Green, una en la cual se establecen prestaciones como instalar electrolineras y a la par hacer publicidad de energías limpias. Es así que nosotros consideramos que con todo lo dicho ya quedaría fundamentada nuestra posición. Sin embargo, se ha demostrado que nosotros al hacer estas prácticas generamos eficiencias en el mercado, como introducción de nuevos bienes y servicios, el llamado boom de las electrolineras. Asimismo, se ha demostrado que somos precursores en cuanto a esta nueva política de energías limpias. Innovaciones tecnológicas para sofisticar la industria, generar empleos de mayor valor agregado, así como menor dependencia de las importaciones y finalmente beneficios al consumidor final. Es así, señores miembros del tribunal, que nosotros consideramos que una sociedad se define no solo por lo que crea, sino también por lo que se niega a destruir. No hagamos que se niegue esta posibilidad de utilizar energías limpias en favor de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, pues ya nos quedan, tenemos de 5 a 7 minutos por si algún miembro del jurado quisiera formular alguna pregunta, ya sea tanto a la autoridad investigadora o a la defensa, puede ser al grupo en general o puede ser a un participante en específico. Así que tienen el uso de la palabra y quedamos en espera de sus primeras preguntas. Adelante. ¿No hay ninguna pregunta? Yo sí tengo una para la defensa. Está también. No, ni empieza tú si quieres. Ok. Al final de la exposición de la defensa se habla de que esta empresa representa aportes al bienestar del consumidor. ¿Cómo se medirían estos aportes de los que hablan? Agradecemos su pregunta
Y bueno, como se detalló en la exposición, en realidad son diferentes ramas de diferentes niveles en los cuales se produce una eficiencia, comenzando con el consumidor final, que es uno de los más interesados en este caso, tomando en cuenta de que se reduce la ansiedad de rango, la cual es el miedo o el temor que puede tener un conductor de un vehículo eléctrico a quedarse varado a mitad de la nada con un vehículo descargado. Asimismo, se tiene la oportunidad de negocio en Yajalón Sur, porque como ya se explicó, el negocio de la electromovilidad tiene una mejor penetración en aquellas regiones donde la elasticidad, precio de la gasolina o de los combustibles es mucho más elástica y donde las regiones tienen mayor poder adquisitivo. Justamente estas condiciones se dan en Yajalón Sur. Es decir, si en una región como Yajalón Norte, que tal vez no tenía las condiciones óptimas, ha funcionado este esquema, ¿por qué no llevar nuestra eficiencia también a Yajalón Sur? Asimismo, se ha comprobado de que el gasto en recarga eléctrica es menor que el gasto en combustible. Por otro lado, se tiene también beneficios a las estaciones de servicio. No solo es los consumidores finales. Se prescinde de un tercero que recargue el vehículo, ya que es el mismo conductor quien puede hacerlo. Asimismo, el usuario del vehículo eléctrico puede consumir otros servicios mientras que espera que el vehículo sea recargado. Por otro lado, las preferencias de una gasolinera son replicables en una electrolinera. Y por último, para cerrar esta línea, se tiene la introducción de avances tecnológicos. En primer lugar, se crea una menor dependencia a la importación de combustible, ya que la energía que es producida en Yajalón es consumida por Yajalón. Ya no es necesario tener en cuenta la importación de combustible. Por otro lado, se prescinde de la infraestructura de transporte interno, ya que lo único que se necesita es que una electrolinera se conecte directamente al punto eléctrico, valga la redundancia, más cercano que tenga. Y por otro lado, y cerrando esta respuesta, se crean empleos más sofisticados, ya que hay que tener en cuenta que las electrolineras son tecnología de punta. Por lo tanto, se necesita un recurso humano que esté más capacitado ante esta tecnología sofisticada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, Eduardo. Pues si me permiten nada más para los dos equipos, ¿me podrían comentar cómo incorporaron en la definición del mercado relevante la sustituibilidad del producto? Sí, claro. Brevemente. Muchas gracias por su pregunta. Me permito contestarla. Y es relevante el lado de la sustituibilidad del productor o la sustituibilidad por el lado de la oferta, particularmente analizando el diésel. ¿Y por qué el diésel? Porque, bueno, sabemos que el consumidor que tiene un automóvil, digamos, ordinario, no puede pasar de utilizar gasolina de alto octanaje o de bajo octanaje a después utilizar diésel. El diésel está hecho particularmente para ciertos vehículos. Ahora bien, ¿por qué es relevante el tema de la sustituibilidad por el lado de la oferta? Y es aquí donde es relevante el tema del test del monopolista hipotético. Y es que si existe un monopolista de diésel y hay otros productores que se encargan que están en el mercado mayorista de otros combustibles, pues este monopolista de diésel, en el momento en que intenta incrementar el precio del diésel a los minoristas, los mayoristas de otros combustibles pueden alterar su producción porque tienen todo el equipo necesario, la infraestructura necesaria para entrar en el mercado del diésel y competir. Y es así como se materializa la sustitución por el lado de la oferta, tratándose del diésel en este caso. Gracias. ¿Y la defensa? Sí, bueno, permítame responder su pregunta y la cual también agradecemos. En primer lugar, el mercado relevante se ha determinado de acuerdo a lo que establece el artículo 58 de la ley de Yajalón, de competencia de Yajalón. En primer lugar, se han analizado cuál es la posibilidad de reemplazar este producto, que en este caso, como se mencionó, es la distribución de gasolina, de combustible al mayoreo. Entonces, tomando esto en cuenta, no cabría al lugar tener una distinción entre uno u otro combustible, ya que el mercado en realidad es aguas arriba.
esta distinción en realidad tendría que darse si es que nuestro público objetivo sería mercado aguas abajo. Entonces, dado esto, existe la posibilidad de que las gasolineras o las estaciones de servicio puedan realizar una sustitución a través de las otras 3 empresas que justamente se encuentran en el mercado. Como ya lo señalaron mis compañeros, lo único que, si bien a través del sistema de franquicias se queda atada se tiene en cuenta que es el mismo Yajagás quien se encarga de realizar esta provisión. Como ya lo señalaron mis compañeros, salir de este contrato en realidad no es difícil. De esta manera es fácil convertirse en un agente libre que permita poder alimentarse de otras gasolineras, de otras, empresas mayoristas. Asimismo, hay que tomar en cuenta cuál es la facilidad que se tiene para poder entrar a un nuevo mercado por parte de Aguas Arriba. Como ya se especificó, en el caso de el libre acceso que se ha ganado a través del año 2015 a la red de ductos, tanto de manera interna como a la posibilidad de construir su propia red de ductos, y lo mismo para el caso de las infraestructuras de importación, hace que cualquier competidor pueda tener presencia en la región norte o en la región sur, de tal manera que justamente una prueba es la presencia de Petrol International y Arac Petrol en ambas regiones, tanto en la región norte como en la región sur. Gracias. A usted. Excelente. Bueno, pues creo que hemos concluido con esta audiencia oral. Creo que Patricio tiene levantada la mano. ¿Quisieras agregar algo, Patricio? Gracias, Eduardo. Nada más una pregunta a la defensa, muy rápida. Es decir, ¿cómo se explica la eficiencia económica cuando lo que está en juego es una justificación de la regla de razón? Si, por un lado, lo que se está premiando a través de descuentos es la inversión destinada a lo que serían tecnologías, a lo que le denominan los centros de carga eléctrica, pero se auspicia el consumo. Es decir, ¿no les parece antitético que premian al que vende más hidrocarburos? Es decir, a mí me parece que es un contrasentido si lo que se busca es el fomento de energías limpias, el hecho de que se esté auspiciando, que se premie, que se dé un mayor descuento, una mayor utilidad a quien logra colocar una mayor cantidad de hidrocarburos, ya sea de gasolina, de diésel o incluso de etanol, que ya se ha señalado que no tiene un beneficio para la naturaleza considerable. Quisiera un comentario en ese caso, por favor, la defensa, quien guste. Claro, muchas gracias por su pregunta. En este caso, debemos indicar que, en primer lugar, el expertise que tiene Yajagás se da en el esquema de los hidrocarburos. En ese sentido, de donde puede obtener la mayor cantidad de información para poder generar esa estructura de descuentos es imponiéndolo en el esquema de descuentos en el volumen del consumo de los hidrocarburos. Además, haciendo una reflexión, indiquemos qué pasaría si el esquema de descuentos no se sujetara al volumen de consumo de hidrocarburos, sino al consumo de la electricidad o al uso de la electrolinera misma. Este sería tan bajo que no generaría un esquema atractivo para que las gasolineras se motiven y se incentiven para asumir este riesgo de este nuevo modelo energético. Y bueno, complementando también la idea de mi compañero, hay que tomar en cuenta que en realidad justamente a quienes se les está exigiendo que instalen estas electrolineras son empresas que han dedicado toda su vida justamente al negocio de hidrocarburos. Entonces, ¿qué mejor filtro para poder determinar si son capaces de asumir este riesgo de entrar a una nueva transición energética? Pues a través de justamente el core del negocio. Asimismo, hay que tomar en cuenta que estas electrolineras están siendo parte de la franquicia Yajagás Green a través de un incentivo de una diversificación del mercado, ya que hay que tomar en cuenta de que no es solo un caso particular lo de Yajagás.
hay casos como en España, donde Repsol, que es una gigante del sector hidrocarburo, incluso ha adquirido electrolineras en su totalidad. Es decir, ni siquiera con esta fusión de gasolinera y electrolinera, sino que el negocio completo de electromovilidad. Y como también lo explicó mi compañero Yair Flores en la última parte, justamente este esquema, a través de captar la atención de las gasolineras o estaciones de servicios, se da a través del volumen, como lo está estableciendo un proyecto de ley en España. Muchas gracias. Muy bien, gracias por el comentario. A usted. Gracias. Pues creo que con eso finaliza esta actividad, así que vamos a pedirle a los participantes que abandonen la sala con la finalidad de que el jurado pueda deliberar, pueda tener sus resultados y en breve tendrán ustedes noticias sobre la siguiente etapa. Así que les agradezco de antemano a todos los participantes el esfuerzo que hicieron, su participación en esta audiencia y los invitamos a que abandonen para que nos dejen y podamos pues comentar sin alguien de ustedes presente con una mayor imparcialidad y que evidentemente tengan sus resultados pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Igualmente, gracias. Un gusto.